Tenemos que hablar del entorno social, por supuesto. Tenemos que tocar este punto porque no fue cualquier sociedad en la que habló Isaías. Isaías habló en una sociedad totalmente diferente a la que habló el profeta Elías, totalmente diferente a la que habló el profeta Samuel. Estamos hablando en un tiempo donde el profetismo siempre estaba muy caracterizado por ser muy apegado a la realeza. Sin embargo, Dios saca a Isaías de la nobleza para llamarlo al ejercicio profético. Pero hay que hablar de la sociedad, cómo estaba la sociedad desarrollada en aquel entonces. Bueno, yo siempre lo pongo desde un punto de vista como lo es los países de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur son dos naciones totalmente diferentes, pero tienen un origen en donde ellas estuvieron juntas. Cabe destacar la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y diferentes eventos hicieron que uno de los diferentes eh, personajes, o mejor dicho, potencias de aquel entonces, como Estados Unidos, tomara el control de la parte sur de Corea y otro elemento o país que era potencia, como lo fue la Unión Republicana Socialista Soviética, tomar el control de la parte norte. Entonces, ahí es un punto importante a considerar. Tomaron el control. La dinastía Qin tomó el control del norte y la democracia tomó parte principal de la parte sur. Y hay diferencias, tantas diferencias que, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, es como visitar la China de hace 20 años, hace 20 o 30 años. Y Corea del Sur es un avance tecnológico sorprendente. O sea, son diferentes naciones que llevan a cabo roles totalmente distintos. Por lo menos ahí vemos la dinastía Qin, cómo dejó en todo ese espacio, tomó todo el control y prácticamente el desarrollo ha ido siendo muy, pero muy lento. Pero en Corea del Sur, bueno, edificios extraordinarios, eh, lugares impresionantemente tecnológicos y eso lo vemos muy característico de este lugar. Bueno, así pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en más o menos a unos 900 años antes de Cristo, se dividió en dos. Se dividió en dos. El pueblo de Israel se dividió en dos en la parte norte, que es el reino del norte, llamado Israel, y reino del sur, llamado Judá. Entonces, para poder entender el enfoque social del libro de Isaías, tenemos que irnos y trasladarnos hasta este momento donde se dividió el pueblo de Israel. ¿Y cómo se dividió? Bueno, como les decía, hace 900 años antes de Cristo y donde Israel, la parte del reino del norte se llamó Samaria, su capital Samaria, y reino del sur, capital Jerusalén. Entonces, hubo un reino dividido. Acuérdense que la línea del tiempo resalta que Saúl fue como el, el, la primicia de los reyes del pueblo de Israel. Sin embargo, allí mismo el Señor también decide cortar con el linaje de Saúl y levanta el linaje davídico, la línea, la sucesión de David. Entonces, allí tenemos que tomar en cuenta que David deja un sucesor, en este caso Salomón. Pero cuando leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26, vemos que Salomón empieza a tener un altercado con un hombre llamado Jeroboam. Allí Jeroboam tiende a ser el, el detractor, pero no detractor por algo injusto, sino por algo que era justo. Y Jeroboam termina siendo exiliado y no es sino hasta la muerte de Salomón cuando Jeroboam vuelve y ciertamente se le es dado
o profetizado un reino o varios reinos, o mejor dicho, varias tribus, se le asignó varias tribus para que le fuese gobernar. En este caso, en Primera de Reyes, capítulo 12, vemos que hubo un profeta que llegó y llama a Jeroboam y le da tierra y le dice, le profetiza que iba a ser el rey del norte y que Dios iba a levantar ciertamente de él, sí, era obediente. No obstante, la promesa de Dios con con el linaje de David, con la promesa del reino davídico, de que ciertamente del linaje o de la vara de Isaí iban a ser el redentor, también se mantiene con el reino del sur. Y hay una sucesión con Roboán, Roboán, que viene a ser el hijo de Salomón. Entonces, entendemos entonces que toda esa división hubo una secuencia de reyes. Los reinos del norte, por ejemplo, nunca hubo un rey eh, que fuera sucesor del otro. Todos, absolutamente todos, fueron de diferentes tribus, mientras que los del reino del sur mantuvieron una línea o un linaje de la línea de David. Entonces estamos hablando que entre 19, 20 reyes por cada reino y en el caso del reino del sur, todos pertenecían a la tribu de Judá. Entonces, continuando con eso, bueno, sabemos el enfrentamiento que hubo entre Roboán junto con Jeroboam, una serie de guerras que de una manera u otra traen como altercados situaciones complicadas entre los dos reinos hasta que hay un punto de paz, donde deciden tener los dos paz. Entonces, tenemos que entre ese evento de sucesiones y guerras entre el Reino del Norte y Reino del Sur, a, al tiempo en que estaba gobernando el rey Usías, que es el rey donde ciertamente empezó el ejercicio profético de Isaías, pasaron aproximadamente 130 a 150 años. Estamos hablando que prácticamente una generación completa hasta el momento donde aparece el rey Usías y es allí donde entonces se enfoca el libro. El rey Usías era rey de Judá, es decir, que venía de ese linaje davídico. Era el rey del reino del sur. Acuérdense acá, reino del sur. Es decir, que Usías era rey de Judá en tiempos del profeta Isaías.